Vamos a empezar a trabajar ahora con el concepto de desplazamiento vertical y horizontal de la gráfica de una función. Acá la idea es que reconozcamos en este cuadro que yo lo que voy a tener es un camino de aprendizaje de gráficas de función, de una función ya dada, a la que lo que quiero hacerle es trasladarla tanto horizontalmente, C lugares a la derecha, C lugares a la izquierda, o tanto verticalmente, C lugares hacia arriba, C lugares hacia abajo. Entonces, prestando atención a este cuadro, podríamos interpretar lo siguiente. Supongamos que el numerito C es un número positivo. Vamos a empezar con esa condición. C es un número positivo. Si a mí me dicen que, dada ya la gráfica, porque eso lo tengo, dada la gráfica de la función de la cual conozco su ley, que es y igual a f de x, eso yo ya lo tengo, o sea, esta función la tengo graficada, supongo que me la dieron o la pude hacer porque era fácil. ¿Cómo le indico yo al lector, a un compañero, al profesor, que lo que voy a hacer es trasladar la gráfica de esa función como una foto a la derecha o a la izquierda? Bueno, ¿cómo se hace eso? Si yo lo que quiero es trasladar C lugares, vengo acá, esperen, C lugares a la derecha, mi función, a la derecha, mi función, yo lo que voy a hacer es expresarlo de esta manera. Le voy a indicar al lector que lo que quiero graficar es y igual a f en x menos c. En cambio, si yo lo que quiero decirle al lector es que la gráfica de la función que tenía, que la traslade a la izquierda, C lugares, lo que yo voy a escribir es esto al lector. I igual a f en x más c. Eso es en relación a los corrimientos horizontales. Si yo la gráfica de la función f la quiero trasladar verticalmente, lo que voy a decir es lo siguiente. Si la quiero trasladar a la gráfica de la función c lugares hacia arriba, lo que voy a indicar es esto al lector. Y si a la gráfica de la función lo que quiero es trasladarla C lugares hacia abajo, lo que voy a indicar es esto. Igual a f de x menos c. O sea, el más c o el menos c, si afecta a la ley de la función, los desplazamientos son verticales. En cambio, si ese más o menos c afecta a la x, los desplazamientos son horizontales. Y los desplazamientos son tal que es la misma foto que se corre. Esa gráfica no se deforma, queda idéntica. Por ejemplo, vamos a ver en el GeoGebra una situación para que, digamos, sea como más fácil de entender. Supongamos que, no sé, parto de una función súper clásica que es y igual a x al cuadrado, ¿no? Igual a x al cuadrado. Y yo lo que quiero es empezar a trasladarla. Entonces lo que voy a hacer para que sea fácil el entender esto de los corrimientos, voy a crear un deslizador. Le vamos a dar el nombre C para que tenga el mismo nombre que veníamos arrastrando y le voy a dejar que varíe desde menos 5 a 5. Le voy a hacer un incremento por ahí chico, 0,1. Ustedes van a ver acá que GeoGebra lo incorpora y uno va corriendo a llegar hasta 5 como máximo o hasta menos 5 como mínimo, ¿no? Lo voy a dejar ahora a ese C en 0. Y voy a ir poniendo acá. Primero, voy a pedir que me haga la gráfica de f de x y el más c lo pongo afuera. Si lo pongo afuera, que es a la ley de la función a la que le estoy sumando ese c, se supone, en función de lo que vimos recién, es que el más c o el menos c va a indicar un desplazamiento vertical. Bueno, esa no es. Vamos a ver qué pasa.
ya está incorporada. Vamos a ponerle el incremento. Yo voy a ir corriendo el más C. A medida que ese valor de C va creciendo, la gráfica idéntica a la que tenía de x al cuadrado se está trasladando hacia arriba tantos lugares como ese de valor de C indique. Voy creciendo, obviamente Sube el vértice. por supuesto, el vértice que antes estaba en el origen, como toda la gráfica se va corriendo hacia arriba, se corre de lugar. La gráfica no es la misma en cuanto a que no tiene la misma ley. Fíjense que acá se van originando leyes diferentes, pero sí la interpretación que tengo es que es la gráfica de la función original, que era x cuadrado, que lo que está haciendo es se está cambiando de lugar. Tal cual como una foto, se cambia de lugar. ¿No? Si yo lo veo a la distancia, es la misma. Fíjense que si yo ahora sigo aumentando el valor de C, uno va viendo acá cómo va cambiando la ley de la función, estoy sumando ese valor de C y se va corriendo cada vez más hacia arriba. ¿Qué pasa si ahora me vuelvo al valor de C0? Cuando C vale 0 es porque tengo la misma función original, x cuadrado. Pero ahora le voy a sumar C con un C que es negativo. Fíjense qué pasa, fíjense que acá aparece menos 0,3, me voy corriendo, menos 0,5, menos 0,8, menos 1. Cuando se pone un menos C, la gráfica de la función como una foto se traslada hacia abajo, hacia abajo. Supongamos que ahora lo que quiero hacer es la visualización del otro movimiento, donde el más C o el menos C está acompañando a la X. Entonces, bueno, ahí sí voy a tener que originar otra función. Esta la voy a tapar un poquito, voy a usar el mismo deslizador para que me ayude, digamos ya que está, lo uso en las dos oportunidades, y voy a agregar acá abajo F en, y acá le voy a poner X, y el más C se lo pongo ahí. Enter. Vamos a ponerle un color medio naranjón, para que se diferencie del verde. Ahí. Cuando yo le sume a la X un número positivo, ¿dónde estaba acá? Cuando yo a la X le sume un número C positivo, debe deslizarse la gráfica de la función hacia la izquierda. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo voy a ir incorporando el valor de 6. Se tiene que correr la gráfica de la función a la izquierda. Voy sumando y se va corriendo. Es la misma foto de la gráfica inicial que se corre hacia la izquierda tantos lugares como indique este numerito C que le sumo. Si en cambio ahora vuelvo al valor de C que era el 0 como puntapié inicial y ahora le voy a empezar a sumar un número que es negativo, la gráfica de la función debería correrse a la derecha. Observen acá cómo queda la ley de la función. No miren la de arriba, que es la roja, porque es la que estuvimos viendo hace un rato, donde el C quedaba por fuera. Miren esta última, que es la naranjita. Bueno, si yo me voy corriendo, cada vez más, cada vez más, cada vez más, fíjense cómo queda la expresión de la ley de la función y me corro hacia la derecha. A lo mejor esa es la parte menos intuitiva. Cuando yo a la función, a la f de x, le sumo c, me corro hacia arriba. Cuando a la f de x le resto c, me corro hacia abajo. En el cambio, cuando la variable es la que se le suma, se le resta el c, por ahí es como que el movimiento no parece tan intuitivo. Como que uno tendería a decir que el corrimiento es al revés. Bueno, no, hay que tener cuidado, ¿no? Así que lo importante a reconocer es, supongamos, vamos a suponer lo siguiente, que la función
está acotada en un dominio, porque la función x cuadrado tiene como dominio a todos los reales. Entonces, para que se vea mejor lo que vamos a marcar ahora, voy a achicar el dominio de validez. A propósito. Entonces, a ver acá, yo voy a poner lo siguiente. Sí, ¿no? Esta la voy a borrar y después veremos de ponerlo de nuevo. Voy a poner así. Sí, porque es la forma de, en GeoGebra, incorporar la ley de una función sobre un intervalo cerrado. Sí, y acá voy a poner la condición. Los valores de x van desde -1 hasta 2, para que no sea tan larga la ley de la función. Voy a poner x al cuadrado. La función me la dibuja en el intervalo que le pedí, desde -1 hasta 2. Y voy a volver a hacer el mismo juego de antes. Le voy a sumar c a la ley de la función y después le voy a sumar c a la variable. En este caso voy a poner f en x, pero el c lo voy a poner acá en 0, para que no se vea en principio ningún corrimiento todavía. Ahí. ¿Qué puse acá? F de x más c. Bueno, el más c está por fuera. A medida que le sumo c, la función sube o baja dependiendo si le resto ese valor de c. Cuando yo veo eso, la función original tiene un dominio que va desde -1 hasta 2. ¿Quién es el conjunto imagen de la función original? De la que es en violetita. Conjunto imagen. 0 a 4. Claro, de 0 a 4. Miremos ahora lo que pasa cuando yo traslado la gráfica de la función, la traslado verticalmente, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Subo o bajo. En relación a la gráfica anterior, ¿cambia el dominio? No. No, el dominio no, la imagen. La imagen sí va a cambiar. Y eso se nota básicamente cuando tengo ese tipo de gráficas de funciones que se pueden como dibujar en un cuadradito, en un rectangulito. Los movimientos verticales afectan a lo que podría ser el conjunto imagen de la función. Si el conjunto imagen de la función es todo R, no me voy a dar cuenta que está afectado. Sí me voy a dar cuenta que cambió la gráfica, que cambió la ley de la función. Pero acá sí me doy cuenta fácil. En el caso de que el más c afecte a la f y que el corrimiento sea vertical, lo que voy a poder ver, como en este caso, es que lo que va a cambiar, o lo que puede cambiar, no tiene por qué cambiar, lo que puede cambiar es el conjunto de imagen. No cambia el dominio de la función. En cambio, si en vez de hacer el f de x más c, el más c, lo ponemos adentro, fíjense que con valor de c igual 0 es como que estoy en el gráfico de la función original. Pero si le resto un c, que acá están viendo ustedes cómo queda la ley, se corre hacia la derecha. Pero si le sumo un valor de c, el corrimiento es hacia la izquierda. En relación a la original, ¿qué estaría cambiando? El dominio. ¿Y el conjunto imagen? No, la imagen es el mismo. La misma. Ah, Ah, no, 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 no. la imagen quedó igual Mm, que la original. claro. Quedó igual. Bueno, obviamente de nuevo, si la función original tenía como dominio a todos los reales, el conjunto dominio de la nueva también va a ser todos los reales. No me voy a dar cuenta que ahí la cosa cambia.
Pero bueno, en este tipo de ejercicios a propósito uno los considera porque se ve muy bien el tipo de cambio que se puede generar. Bueno, una vez que vemos eso y lo vemos un poquito ya con esta continuidad de movimiento con el GeoGebra, está bueno que trabajemos en un ejemplo concreto, por eso tenía también cargada ya la gráfica de esta función acá. La función que tenemos dibujada o que necesitamos encontrarle la gráfica para después hacer otros movimientos es esta. Ya habíamos hecho algo parecido, una función que está definida como constante en el tramo que va desde -2 hasta 0 sin incluir el 0. Desde 0 incluido hasta 1 sin incluir, la ley de la función es una función lineal, 3x más 1. Y cuando el x es más grande que 1, incluido el 1, la ley de la función es 1 sobre x, una función homográfica. ¿Mm? La gráfica hecha en GeoGebra la tenemos acá. Estos puntitos que están agregados en el GeoGebra y que están puestos en el propio PDF, estos puntitos que están ahí, este rellenito, este no, este rellenito, este no, son puntos que los tuve que agregar yo, porque GeoGebra no lo entiende al momento de hacer la gráfica. Yo le puedo pedir a GeoGebra que grafique esta función, pero no me va a marcar puntito cerrado, puntito abierto. Entonces, cuando yo empiece a hacer estas gráficas, que son las que vamos a ver ahora, se van a dar cuenta que hay algunos puntitos que van a quedar inmóvil. Pero bueno, porque eso es algo que lo tengo que agregar. Entonces, supongamos que yo parto de la gráfica de esta función y tengo que hacer la gráfica de f de x más 1. O sea, hago esta porque es la función base de la cual partimos y en función de esa, ustedes van a ver que les van a pedir muchas veces en la práctica que realicen las gráficas de estas funciones. En principio, cuando son 2 o 3 funciones nuevas, uno tiende a hacerlas en el mismo sistema de ejes coordenados en el que está hecha la función original, porque es donde uno realmente se da cuenta de qué movimiento tiene que hacer. Y como van a ser 2 o 3 gráficas juntas sobre un mismo sistema de ejes cartesianos, es probable que necesiten tener viromes de colores, lápices de colores, porque si los hacen todo con el mismo lápiz negro no se va a ver nada. Así que yo ya les voy aconsejando de que si tienen un hermanito, se reserven algunos lápices, si les quedaron del año pasado, agarren algunos lápices 2 o 3 de colores, o las viromes. Lo que pasa es que con la virome en la carpeta capaz que si se equivocan queda medio un mamarracho, en cambio si lo hacen con lápiz pueden borrar. Y tienen que tener esos colores a disposición. 2 o 3 tampoco tanto. Y el propio lápiz negro que sirve. Entonces yo, ¿qué hago? Hago la gráfica de esta función, la tengo, y sobre ese mismo sistema tengo que hacer las gráficas de estas que están acá, ¿no? Entonces, yo creo que a esta altura puedo darme cuenta que cuando a mí me piden hacer la gráfica de esta función, a la función original, ¿qué tipo de corrimiento le tengo que hacer? ¿Hacia la izquierda? Vertical. Ah, no, Vertical. vertical. Ah, bien. Es vertical, porque le estoy a la función sumando, bueno, o restando, en este caso sumar, una constante. Y si le sumo un 1, sería el movimiento vertical, ¿hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Tienen que pensar, para ubicarse, que es a cada uno de los valores de las imágenes que tengo, le sumo 1. Entonces las imágenes se ven incrementadas en una unidad. Por eso es que esa parte me parece que es bastante más natural interpretarla que se corre toda una unidad hacia arriba. ¿Y eso cómo lo plasmo acá? Consejo, pues cada uno a lo que quiera. No es necesario que ustedes de acá me indiquen quién es la ley de esta nueva función. Lo que quiero es esto. Y es lo que habitualmente les van a pedir, la gráfica. Entonces yo sé que la gráfica que tengo acá, que está seccionada, la tengo que desplazar toda una unidad hacia arriba. Entonces, ¿qué hago? Yo ya sé que este sector que es constante se corre una unidad hacia arriba. Lo que hago es copiar y pegar ese segmento una unidad hacia arriba. Entonces, ¿qué hago? Pongo acá, hago acá y este lo dejo abierto. Esta parte que es lineal,
si quiero, puedo hacer lo siguiente. Esto también es una idea. Traslado los extremos de este sector lineal y después trazo el segmento que los une. Me refiero a esto. Este puntito cerradito acá es el punto de coordenadas 0, 2, que por estar desplazándose una unidad hacia arriba, se va a trasladar a estar en qué ubicación ese punto. En 0,3. Sí, 0,3. sí, entonces vengo acá. Y ya que estamos, me voy al extremo del otro intervalo, del segmentito. Este puntito abierto es el que actualmente está en la coordenada 1, 5. ¿A dónde se va a trasladar? 1,6. 6. Al 1, 6. 6. Entonces hago circulito abierto y como sé que lo que tengo que hacer es completar con un segmento, listo, completo, segmento. Se supone que tiene que ser la misma foto. Ustedes con regla, obviamente, quedaría mejor. Y ahora tengo que seguir trasladando lo que me queda, que es todo este sector. Bueno, el puntito 1, 1 se va a trasladar ¿a dónde? Al 1,2. Bien. Y a partir de ahí, bueno, cada uno de estos puntos los tengo que trasladar una unidad hacia arriba. Bueno, fíjense que a veces uno lo hace mal y no se da cuenta, que la gráfica de la función 1 sobre x en la función original es asintótica hacia el eje x. Esta función particularmente se va a acercar mucho, mucho, mucho al eje x, pero no lo va a tocar nunca. Entonces eso lo tengo que respetar. Por lo tanto, si todo esto se levanta una unidad, esta gráfica que yo vaya a completar no puede ser algo así. No, porque no sería la anterior subida a una unidad. Tengo que respetar que si este pedacito en azul no se acerca nunca perdón, no toca nunca al eje X, pero quiere acercarse cada vez más, eso se tiene que trasladar una unidad hacia arriba. Entonces el dibujito que yo haga tiene que respetar que se va a querer acercar cada vez más a esta recta que sería y igual a 1, pero que no lo puede tocar nunca. ¿Se entiende? El problema que la función original tenga se respeta para su copia una unidad hacia arriba. Entonces vengo acá y completo, completo, completo. Pero no toca nunca a esta recta horizontal. Ahora bien, de la función original, que era esta que está dibujada ahí en azul, ¿cuál es el dominio? El dominio de f. De -2 a infinito. Sí, de -2 a infinito. Siempre que yo quería ver el dominio de una función que estaba definida de a tramos, tenía que conservar la atención en esta parte, ver quiénes son todos los valores de x considerados para después ver qué ley es la que rige. Y de esa función en azul, la función original, ¿cuál es el conjunto imagen? -1, Sí, punto y coma, 0 sin incluir, 1 incluido, después 2 incluido, hasta 5 sin incluir. bueno, eso está bien. Lo que no estaba tan bien es que cuando me dijiste el punto y coma, ahora te explico cómo se escribe. Es el conjunto formado solo por el -1, unión, el intervalo abierto desde 0 hasta 1 cerrado, unión, el intervalo que va cerrado desde 2 hasta 5 abierto. Eso es, digamos, la forma en la que habría que escribirlo. ¿Está bien? Claro, Tener el cuidado de entender que estoy haciendo unión de conjuntos y como el -1 quedó solito, bueno, es un conjunto formado por un único elemento que es el -1, que lo voy a unir a los restantes conjuntos que son esos intervalos. Ese es mi conjunto imagen y como siempre lo que veníamos diciendo, para encontrar la imagen lo que hago es proyectar la gráfica de la función sobre el eje Y. Ahora bien, para la nueva función, ¿cuál es el dominio de esta nueva función? el mismo. El mismo que la función original, o sea, es -2 cerrado hasta infinito.
¿Y quién es el conjunto imagen de esa nueva función? Se le suma todo 1. Entonces, Sería -2. no, Perdón, 0, Cero. 0. 0, unión, Unión con 1 sin incluir. Y 2 incluido. Unión con 3 incluido y 6 sin incluir. perfecto. Ese desplazamiento vertical hizo que el dominio de la función original no cambie, pero que sí cambie el conjunto imagen. Vamos a verlo, por eso les decía que sobre el GeoGebra eso no lo voy a poder hacer tan bien. Cuando yo lo hago en GeoGebra, estos puntitos yo los puse a propósito porque si no GeoGebra no me los grafica. Por más que yo le incorpore bien la ley de la función, no me los grafica. Entonces, de todas maneras, fíjense qué pasa si yo a GeoGebra le digo que me evalúe que me grafique f de x más 1. Me grafica todos esos pedacitos de curvas, pero no me traslada los puntitos que estaban rellenitos. Insisto, porque todos estos puntitos fueron puestos por mí. Así que tengan cuidado, porque a veces GeoGebra hace esas cuestiones de que le falta eso que nosotros lo hacemos manualmente. ¿Mm? Bien, vamos al siguiente. No nos olvidemos, ahora yo quiero graficar una función en donde la suma o la resta de la constante la afecta a la variable x. Entonces el desplazamiento va a ser horizontal. Si le resto un número, el corrimiento es hacia la derecha, y si le sumo, el corrimiento es hacia la izquierda. Bueno, esta función, esta que está acá, ¿el corrimiento hacia dónde va a ser? Hacia la derecha. Derecho. Derecha. Entonces, tal cual la foto original, corro todo a la derecha y hago lo mismo que antes. Por ejemplo, en este caso, que es el segmento que conforma la primera parte de la gráfica de la función original, lo tengo que correr un lugar a la derecha. Entonces, correría los puntos estratégicos que serían los extremos del intervalo. Este, que es el punto -2, -1, al correrlo un lugar a la derecha, ¿a dónde se traslada? -1, 1. -1, -1. 1. Era -1 los dos, ¿no? Porque parecía que habías dicho -1, 1. Este que está abiertito acá, ¿a dónde se va? Ah, 1 menos 1. Bien. Y abierto. Y entonces después completo. Completo. Yo corrí recién esta parte constante. Ahora tengo que correr la parte lineal que tengo acá. El puntito 0,2, ¿a dónde se corre? A 1, 2. Acá. Este que era el 1,5, ¿a dónde se corre? Al 2, 5. Lo dejo abierto y grafico el segmentito, que obviamente tiene que ser igual que este, paralelo ahí. Y ahora voy a correr la otra parte. Este 1,1 se corre a... El 2, 1. Bien. Y todos se van corriendo una unidad hacia adelante, a la derecha. Y bueno, continuaré la gráfica lo mejor que pueda. Bien. Cuando yo veo la gráfica, porque eso fue lo primero que hice, digamos, utilicé el recurso de la gráfica, de esa función, ¿quién sería el dominio de la nueva? De -1 a infinito. Sí, de -1 a infinito. ¿Y quién sería el conjunto imagen de esa nueva función? Sería igual a la función original. Sí, que bueno, lo repetimos, era desde -1, unión, de 0 abierto, 1 cerrado, unión, de 2 cerrado a 5 abierto. No cambia lo que es el conjunto imagen. Una cosa, bueno, a ver, lo hacemos en GeoGebra. En GeoGebra, supongamos que ahora acá yo le pido que no sea el +1 afuera,
sino que sea, era menos 1, ¿no? Menos 1. Menos 1 acá. La nueva función, vamos a ponerle color rojo para que conserve el color que venimos usando. Ahí va. Se corrió todo un lugar a la derecha y bueno, y estos puntitos que no se corrieron porque los tendría que ir agregando manualmente yo. Bien. Algo que les quería comentar. Yo hice la gráfica de la función y me di cuenta que de esta función del medio el dominio cambió en relación al dominio original. Pero ¿qué pasa si yo hubiese querido averiguar de esta función el dominio sin necesidad de haber hecho la gráfica de la función primero? Lo hubiese podido hacer igual. Por supuesto, el recurso está, hago la gráfica y una vez que veo la gráfica digo, ah, mira lo que pasó con el dominio, ahora el dominio es este. Digo, quiero averiguar el dominio de la función, pero sin haber hecho previamente la gráfica de ese corrimiento. Pregunto, supongamos que yo a esta función le doy el nombre de g de x, g de x que está definida a partir de esa expresión, f en x menos 1. ¿Cómo tendría que haber escrito el dominio de g? No tengo la gráfica, no la hice. ¿Cómo escribo el dominio de g? Una de las cosas que tenemos que pensar es que el dominio va a estar formado por aquellos valores reales para los cuales la ley de la función g, que es con la que estoy trabajando, tenga sentido que la pueda calcular. Pero esa g está definida a partir de esta f en x menos 1. Entonces yo no sé, por ejemplo, se me ocurre preguntarles, ¿cuánto vale g en menos 2? G en menos 2. ¿Qué tendría que hacer? El menos 2 pasaría como menos 1. No, Habría que reemplazar -2 en todos los lugares donde se encuentra la x, o sea, la variable. eso, Bauti, eso es lo que quiero que se entienda. G, la x es una representación de algo, de un número, de una expresión. Entonces yo lo que tengo que entender es que si a mí me piden evaluar g en manzanita, lo que tengo que hacer es f en manzanita menos 1. Reemplazo la x con el valor que yo le asigno en la expresión que tengo al lado. Entonces, bueno, vuelvo a preguntar. Si yo quiero evaluar g en menos 2, ¿qué tendría que hacer para encontrar lo que vale g en menos 2? F menos 3. Sí. ¿Puedo hacer f en menos 3? ¿Sí o no? No. No, porque no está incluido en el dominio. Exacto, Lucio. Digamos, yo tiro, ¿no? Digo, a ver, puedo evaluar g en menos 2 y voy a poder evaluar g en menos 2 en la medida en la que lo que queda acá al lado tenga sentido. Pero resulta que cuando reemplazo la x por menos 2, me queda evaluar f en menos 3. Y el menos 3 no está formando parte del dominio de la función f. Entonces, evidentemente, hay problemas para la función g. ¿Cómo los explicito en la notación de conjunto? De la siguiente manera. Cuando yo quiero encontrar el dominio de g, yo voy a dejar muy claro que un x real que va a formar parte del dominio de g es aquel en el cual tenga sentido evaluar f en x menos 1. Entonces, para evaluar g en alguien, evidentemente, el alguien menos 1 va a tener que estar en el dominio de la función f, que es la que le termino de aplicar. Entonces, ¿cómo lo escribo? El dominio de g es el conjunto de los x reales tales que x menos 1 pertenezca al dominio de la función f. ¿No? Yo voy a poder evaluar la función g en un número real en la medida en la que el número real x menos 1
pertenezca al dominio de la función f. Y entonces digo, bueno, a ver, ¿quién era el dominio de la f? Eso lo teníamos claro, fue de las primeras cosas que hicimos. El dominio era el intervalo que iba desde -2 a infinito. Entonces digo, bueno, es el conjunto de los x reales para los cuales x menos 1 pertenece a este intervalo. Pero yo necesito terminar de decir quién es x, quiénes son esos x. Tengo que terminar esta expresión que todavía no la terminé. ¿Qué hago? Me aparto un poquito. Las famosas nubecitas. ¿Qué hago? Que x menos 1 pertenezca a este intervalo, el -2 infinito. ¿Cómo lo puedo escribir a partir de una condición de desigualdad? ¿Qué significa que una expresión pertenezca al intervalo -2 infinito? Que x menos 1 sea igual o mayor a -2. Yes. Y eso lo escribo a partir de ese desigual, ¿no? Me queda que x menos 1 tiene que ser mayor o igual que -2. Y entonces de ahí despejo. Con igual. Sí, porque está incluido acá, mira. ¿Está bien? X menos 1 puede ser -2 o mayor. Ah, entendí, tipo. Ah, no, está bien. ¿Está bien, Está Lorenzo? bien. Bueno, Sí, sí, entendí que el -2 iba a ir en la X, entonces quedaba como -3. Pero no, no, no. no. Era el Ah, resultado del X menos 1. Ahí ahí va. entendí. Entonces x va a ser mayor o igual a -1 porque lo que hago es despejar la x. Entonces esta cuenta auxiliar me termina, digamos, de cerrar para poder decir, entonces los x ¿dónde están? Son los x que tienen que cumplir la condición de ser mayores o iguales que -1, que eso, volviendo a la notación de intervalo, es esto. Y me queda lo mismo, obviamente, a lo que yo ya había dicho que tenía que darme cuando había hecho primero la gráfica de la función. Cualquiera de los dos caminos son lícitos y en todo caso los dos caminos están buenos tenerlos en mente para corroborar, porque si por un camino me da una cosa y por el otro me da otra, evidentemente en alguno de los dos hay un error. Hay que descubrir dónde está. No es que tienen que hacer las dos formas, dependerá del ejercicio como lo tienen presentado, cuál es la forma que obligadamente lo tengan que hacer o puedan elegir. Bien, ¿qué pasa ahora cuando quiero hacer la gráfica de esta función? F en x más 1 menos 2. No quiero hacer todavía la gráfica de la función. Yo quiero saber, supongamos que a esta la llamo h de x, ¿cuál es el dominio de h? El conjunto de los x pertenecientes a R, tales que X más 1 es igual a -2. no, Lucio, no. Perdón. Mayor o igual a -2. Ahora va. No nos olvidemos que el dominio de la función f original, eso siempre lo tenemos presente, era este, el de la función original. Entonces, claro, yo voy a poder evaluar h en un valor de x en la medida en la que esta cuenta yo la pueda hacer. Esta parte del -2 no me trae ningún tipo de problema. Lo que sí tiene que pasar es que x más 1 tiene que ser un valor lícito para aplicarle la función f. Entonces, la idea es que x más 1 tiene que pertenecer al dominio de mi función, que podría haber puesto, por supuesto, está formado por los números reales tales que x más 1 pertenece al intervalo, como bien decías, de -2 cerrado a infinito. Y otra vez, si yo quiero saber qué significa que x más 1 pertenezca a este intervalo, puedo apartarme un poquito y resolver una desigualdad como hicimos antes, nada más que ahora es x más 1 quien está presente en esa desigualdad. X más 1 tiene que ser mayor o igual a -2, por lo tanto x tiene que ser mayor o igual a -3. El dominio entonces va a ser de -3 infinito. Ya sé cuál es el dominio de mi nueva función, que de alguna manera ahora como que encaja en lo que yo ya sé que tiene que pasar.
Cuando quiero hacer la gráfica de esta función, lo primero que veo es que la x está afectada con un +1. Entonces, la gráfica de la función, ¿hacia dónde se corre? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, un lugar, lo cual es coherente con el dominio de la función. Pero después dice que a cada una de las imágenes que encuentro le tengo que restar 2. Entonces, corrí Bajar, un lugar hacia la izquierda. ¿Y después qué tengo que hacer? bajar 2 veces. Bajar 2 unidades la gráfica que acabo de hacer. Esta última es una gráfica que en realidad se hace en 2 partes. Primero, a la función original la corro un lugar a la izquierda y lo que me quedó lo bajo 2 unidades. ¿Estamos? Entonces, bueno, vamos a hacerlo ahí en GeoGebra también, ya que estamos, que lo tenemos. Vamos a aprovecharlo. F en X. Si acá ponía X más 1, solamente F en X más 1, la gráfica se corrió un lugar a la izquierda. Y ahora a eso le voy a restar 2 afuera. Se debería correrse todo 2 lugares hacia abajo. Acá ya que está completo, este puntito va a ser rellenito, este va a ser abierto, este rellenito, este abierto y este rellenito. Fíjense que acá que hay una asíntota horizontal, acá también se respeta. ¿Cómo queda? Porque ya el dominio vimos que iba desde -3 incluido a infinito. ¿Cómo queda para esa nueva función el conjunto imagen? -3. -3. Ah, y después unión 1. ¿Qué dijiste? Para Paro. 1. -1, perdón. A ver, O a no. Para, déjame ver. ver. Sería paréntesis -2, punto y coma 1 incluido, -1 incluido, unión 0 incluido hasta 3 sin incluir. Bien. Acuérdense, hacer el conjunto imagen de la gráfica de la función con la que estoy trabajando es ver su proyección sobre el eje Y, ver la sombra que se genera sobre el eje Y, que... Quiero buscar un color. ¿Cómo lo veo acá? Y si yo proyecto este segmento sobre el eje Y, lo único que voy a ver pintado es el número -3. Cuando yo proyecto esta parte roja sobre el eje Y, voy a ver que acá tengo un paréntesis, todo esto queda pintadito y esto también. Y esta otra parte roja, lo que va a quedar es esto pintadito, todo, y acá abierto. Bueno, eso que está en violetita es lo que estamos describiendo acá en esta unión de intervalos. ¿Está bien? Ese es un clásico ejemplo donde se están dando 2 corrimientos a la vez, de traslación tanto horizontal como vertical, y bueno, y ver de qué manera uno lo tiene que hacer, porque no era algo que nosotros estuviésemos acostumbrados. Es la primera vez, digamos, que aparece este tipo de situaciones. Por supuesto que esto no termina acá. Hoy sí terminamos acá. Yo quería que la reunión fuese solamente la presentación de lo que no pude dar. Luego, lo que vamos a ver el lunes que viene es esto, que es ya ahora no tener la foto original de la gráfica de la función, sino que la vamos a editar bastante, la vamos a deformar. Y esas deformaciones van a ser tanto de manera horizontal como vertical. Y cuando digo que la voy a deformar, es que la gráfica de la función original, que es la que yo tengo acá, la voy a estirar y a comprimir verticalmente, y la voy a estirar y a comprimir horizontalmente. Y por supuesto lo que voy a hacer es tratar de entender de qué manera se puede escribir eso para que el lector entienda qué tipo de gráfica va a tener que hacer. Por eso, bueno, lo dejamos abierto al tema para seguirlo el lunes que viene.